La sabiduría de la abuela. Historias que unen a la familia. El viento aullaba en el pequeño pueblo de San Miguel, donde la tradición era el hilo que unía a sus habitantes. Aquella noche, la tormenta se desató con furia y la lluvia golpeaba los techos como si intentara romper todos los secretos en su interior. Clara, una abuela de 75 años, miraba por la ventana mientras su corazón latía con una mezcla de esperanza y temor. Su esposo Miguel había salido a comprobar los daños en la vieja cosechadora, pero el tiempo había jugado en su contra. Su figura robusta había desaparecido en la oscuridad. Ahora solo quedaba un eco de su risa y la calidez de su abrazo. Las sombras de la tormenta se mezclaban con sus recuerdos, cuando Miguel le contaba historias acerca de los ancianos del pueblo y las leyendas que susurraban entre los árboles. La comunidad se había unido en la búsqueda, formando grupos y cruzando caminos empapados. Clara sentía que el dolor la tragaba, un nudo en el estómago que la mantenía despierta. Sin embargo, algo más la inquietaba, un misterioso diario que había encontrado en su viejo escritorio, cubierto de polvo y telarañas. La mujer llamada Elena, que había sido un amor de juventud de Miguel. ¿Por qué nunca había oído hablar de ella? Una inquietud la envolvía a medida que leía. Su mundo, hasta entonces tan seguro, comenzó a tambalear. Los murmullos de los vecinos llegaban a sus oídos. Hablaban de rumores furtivos y sombras que parecían observar desde lejos. El ritmo acelerado de su corazón resonaba como un tambor en el pecho. Aquella noticia se enredaba entre las leyendas del pueblo, intensificando el misterio de la desaparición de su amado. Mientras tanto, las luces de las linternas parpadeaban en la noche. Los hombres y mujeres del pueblo buscaban incansables, gritando su nombre al viento. «Miguel, vuelve», resonaba su voz, cargada de angustia y amor. Pero Clara, aunque se sentía atrapada entre lo tangible y lo etéreo, intuyó que la búsqueda no solo era por Miguel, sino también por desentrañar sombras de su pasado. Y justo cuando parecía que todo estaba perdido, la figura de Elena apareció en su mente, como un destello, desafiando a la realidad. Clara cerró el diario con un golpe seco, preguntándose si revelaría los secretos que podían cambiarlo todo, no solo su vida, sino el destino de cada uno en la comunidad. «Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. ¿Qué se viene, eh? Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Clara cerró el diario con fuerza, su mente llena de confusión. Las palabras de Miguel sobre Elena danzaban en su cabeza, haciéndose eco amplificado por la tormenta, pero un grito desgarrador la sacudió como un trueno. Su corazón se detuvo al instante. «Clara, Clara», era Tomás, el vecino, empapado y pálido. Su cara reflejaba el terror. Lo encontraron. Miguel. Clara sintió que el mundo se desvanecía. Corrió hacia él. Las gotas de lluvia se deslizaban por su rostro como lágrimas. «¿Dónde? Dímelo». Él dudó un momento,
tragando el miedo. En el bosque, cerca del viejo roble, está inconsciente. Sin pensarlo, Clara se lanzó hacia la puerta. El viento la golpeó, pero sus pasos eran firmes. Al llegar al bosque, los rostros preocupados de sus vecinos la rodearon, y el aire se tornó pesado. Ella se acercó, buscando a Miguel entre ellos, y allí estaba, tendido sobre el suelo, su rostro ensombrecido y un corte profundo en la frente. ¡Miguel! Clara se arrodilló, su corazón golpeando con fuerza y su voz quebrada. Al acercarse sintió un frío helado y un escalofrío recorrió su columna. Al mirarlo, vio su pecho levantarse débilmente. Sin embargo, donde estaba el amor y la alegría que siempre había conocido, había algo más, una herida, pero también una sombra en sus ojos. De repente, Miguel tosió, abriendo los ojos con dificultad. «Clara», murmuró, y ella sintió una mezcla de alivio y terror. Pero antes de que pudiera acercarse más, él se incorporó con un movimiento brusco, como si despertara de un mal sueño. «¿Elena?» Clara se quedó helada. «¿Qué? Soy yo, Clara, tu esposa». Los ojos de Miguel se nublaron, y de pronto una expresión de horror cruzó su rostro. «No, no puede ser. No debió encontrarse el diario». Su voz era un susurro, casi un grito, mientras intentaba levantarse, tambaleándose. «¿Qué estás diciendo? ¿El diario? ¿Qué tiene que ver?» Clara sentía la angustia atormentándola, enredando sus pensamientos, y la tensión se hacía palpable entre ellos. Los murmullos de los vecinos aumentaban. El miedo y la curiosidad impregnaban el aire frío. Miguel temblaba, incapaz de encontrar las palabras. «Elena, ella es parte de mí, no solo del pasado, es parte de este viaje». «¿Qué viaje?» Clara no podía profesar la avalancha de sentimientos. «¿Quién es ella para ti?» De repente, Miguel se puso de pie con determinación, y Clara sintió el mundo girar alrededor. «Tuve que hacerlo. Todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos perdido. No lo entiendes. Un legado. Aquellos que nunca conociste, Clara, que habrían sido parte de nuestra vida. Tu vida, nuestra historia está entrelazada con su destino». Las revelaciones caían como un torrente. La multitud se agolpaba en silencio, atónita ante la revelación. En su interior, Clara sentía que el suelo se desmoronaba. Miguel no solo había ocultado un amor del pasado, sino algo mucho más grande, algo que involucraba su propia existencia, su historia. ¿Qué conexión había entre ella, su familia y esos fantasmas del pasado? El viento aulló de nuevo, como si la naturaleza misma respondiera a la magia y el miedo que se había desatado. «Dime todo, Miguel, ahora». Pero él dio un paso atrás, buscando la sombra de los árboles. «No puedo, Clara. No todo se puede. Desatar de una vez. Si se escapan, podría cambiarlo todo». Y en ese instante, el cielo iluminó el bosque, revelando siluetas en la oscuridad. Figuras etéreas emergieron entre los arbustos, rostros conocidos y otros extraños. Clara sintió que todo se volvía oscuro. El verdadero viaje apenas comenzaba. Clara se sintió desvanecer ante la visión de los rostros etéreos que emergían entre las sombras. Sus corazones palpitaban al unísono, llenos de dudas y temores. La figura de Elena, que hasta ahora solo existía en las páginas del diario, ahora parecía cobrar vida. Esa mujer no era solo un eco del pasado, era un susurro en su presente. «¿Quiénes son?», murmuró Clara, entre el miedo y la desesperación. Las luces oscilantes de las linternas apenas iluminaban el bosque, creando
Un juego de sombras que parecía mofarse de sus temores. Familia, repitió Miguel, casi como si repitiera una letanía. No los puedes ver, Clara, pero están aquí. Están viniendo. ¿Viniendo? ¿De dónde? La ansiedad le oprimía el pecho. Un susurro entre la multitud. Un rumor creciente se levantó como un eco del viento. Esos son los muertos. Nunca debieron volver. Una voz temblorosa resonó entre los árboles. Era Tomás, el vecino, quien miraba con ojos desorbitados, asustado. El viento sopló con fuerza, y Clara sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Justo cuando pensaba que la confusión no podía hacerla sentir más vulnerable, una de esas figuras etéreas dio un paso al frente. Era Elena, con su rostro suave y sereno, pero los ojos, esos ojos estaban llenos de tristeza. Clara, su voz era un murmullo, casi un canto. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué aparece ahora? Clara sentía que las palabras se le atascaban en la garganta. Miró a Miguel, buscando respuestas. Por mí, esto es por mí. Miguel dejó caer la cabeza, como si el peso de la verdad lo aplastara. Ellos regresan porque hay cosas que deben resolverse. Cosas que deben resolverse. Clara rumiaba las palabras en su mente, pero antes de que pudiera preguntar más, un grito desgarrador rompió el aire. Era una mujer joven, con lágrimas brotando de sus ojos. No, no, no puede ser. La multitud se giró hacia ella. ¿Qué ocurre?, preguntó alguien, pero el caos se desató. La mujer mostró un papel arrugado, como si fuera un mapa del desastre. Es mi padre, lo han encontrado. Clara sintió que el mundo se detenía. La mujer temblaba, con su rostro pálido, y el miedo se apoderó de la escena. Lo han encontrado en el río. Dicen que se cayó porque... ¿Por qué? Porque estaba buscando a Elena. Las palabras cayeron como un rayo. Clara no podía creerlo. ¿Qué? ¿Quién es tu padre? Él era amigo de tu familia. Siempre estuvo cerca de nosotros. La mujer gritaba, pero su voz se desvanecía entre el revuelo. Miguel se giró hacia Clara, sus ojos llenos de terror. Era un secreto que mantuvimos durante años. La conexión. Clara, nunca debí permitir que esto sucediera. ¿Qué conexión? Clara sentía que su mundo se desmoronaba. ¿A qué te refieres? Y antes de que Miguel pudiera contestar, el cielo se iluminó de nuevo. Pero esta vez no era simplemente un relámpago. Era un espectáculo aterrador. Una figura oscura emergió tras los rostros conocidos, y toda la multitud quedó muda. Su presencia era abrumadora, como si absorbiera la luz misma. La mujer se dio la vuelta, su miedo transformándose en terror. Él no debería estar aquí. Él está muerto. ¿Quién? Dímelo. Clara apenas podía respirar. ¡Su padre!, aulló la joven, quebrando la quietud. Lo vi, por eso han vuelto, para revelarlo todo, para desatar lo que estaba encerrado. No puede ser, gritó Miguel, horrorizado. Elena, el diario, no debía abrirse. Clara sintió que el destino se abalanzaba sobre ella. La oscuridad las envolvía. ¿Quién realmente eres, Miguel? ¿Y qué hiciste? ¿Qué trae a todas estas almas aquí?, preguntó en un susurro tembloroso. La noche se llenó de murmullos y la tormenta ensordeció el aire con su furia. El verdadero viaje apenas comenzaba, y Clara no sabía si estaba lista para enfrentarse a los secretos que se ocultaban en las sombras. Clara sintió que el destino se abalanzaba sobre ella. La oscuridad las envolvía. ¿Quién realmente eres, Miguel? ¿Y qué hiciste?
¿Qué trae a todas estas almas aquí?, preguntó en un susurro tembloroso. La noche estalló con murmullos y mucha tensión. Todos estaban paralizados, como si la atmósfera se hubiera vuelto eléctrica. Elena dio un paso al frente. Sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y determinación. Vine aquí por amor y por culpa. Pero Clara, hay algo. ¿Qué necesitas saber? Su voz era calma, pero temblaba con el peso de las revelaciones. No solo Miguel lleva el peso de este secreto. ¿Qué quieres decir? Clara sintió un frío en la espalda. Sus manos temblaban. Las luces titilantes de las linternas la rodeaban como fantasmas, y el viento parecía llevarse cada palabra antes de que pudiera entender completamente lo que se decía. Escúchame, Clara, continuó Elena. El pasado no se fue. Está aquí, y todos están conectados. Tu familia, tus antepasados y los míos. Hay razones por las que estamos atados a este lugar. ¿Atados? ¿Por qué? Miguel se movió inquieto, buscando respuestas. No podemos seguir hablando así. Los muertos no deben regresar. Es un ciclo que no podemos romper. Pero no podemos huir, interrumpió la joven. El pasado siempre regresa si nos enfrenta. Y ahora tu padre, él no está en paz. Su muerte está ligada a todo lo que hemos escondido. Clara miró a Miguel, sus ojos llenos de confusión y miedo. ¿Qué significa eso? ¿Qué murió realmente? Muerte, amor, traición, murmuró Elena, mientras su figura parecía desvanecerse entre la bruma. El secreto que guardaron, eso es lo que buscaron. Ellos regresan por justicia y redención. El viento arrastró con fuerza y, de repente, un grito desgarrador interrumpió la conversación. Esos son los muertos. Nunca debieron volver. Era Tomás, temblando, apuntando hacia el oscuro límite del bosque. Los rostros de la multitud cambiaron, y entre ellos Clara sintió un escalofrío. Desde las sombras una figura apareció, alta, con una presencia que helaba la sangre. Era un hombre mayor, con lineamientos que le eran vagamente familiares. He vuelto por ti, Clara, dijo con una voz grave y resonante, que parecía salir de las entrañas del mismo terreno. ¿Quién eres? Clara se quedó sin aliento. La realidad giraba a su alrededor. La figura avanzó, la neblina como velo a su alrededor. Cuando la luz de la linterna lo iluminó, Clara se quedó petrificada. Era su abuelo, el que siempre pensó que había desaparecido. «¿Eres tú?», murmuró, apenas audible. «Sí, Clara, he regresado porque los secretos no pueden ocultarse para siempre. Debes conocer la verdad. Tu madre, ella, había hecho un pacto que involucra a todos, a mí, a Elena y a Miguel». La multitud murmuró y Clara sintió que el mundo se desmoronaba. «¿Qué pacto? ¿Qué pactos son esos?», preguntó angustiada mirando a Miguel, quien se veía completamente desolado. «Es un ciclo de vidas entrelazadas. Todo lo que conocemos se basa en decisiones tomadas por otros. Esa historia de amor, esos secretos, nos traen aquí, a este momento». La figura de su abuelo empezó a desvanecerse. «Clara, la tormenta no es solo un fenómeno, es un aviso. Hay fuerzas que quieren que el legado continúe, pero tú tienes el poder de detenerlo. Solo tú». «¡Espera!», gritó Clara, sintiendo que su corazón podía estallar. «¿Cómo puedo detenerlo? ¿Qué tengo que hacer?». La desesperación se apoderaba de ella, y el aire se sentía pesado. «Recuerda, todo está interconectado. Tu elección ahora determinará nuestro futuro», dijo antes de desvanecerse por completo. Silencio.
Clara se sintió perdida en un mar de emociones. Miró a Miguel, luego a Elena, luego de nuevo a la multitud. ¿Qué hago? ¿Qué significa todo esto para nosotros? A su alrededor, la tormenta rugía y sabía que el viaje apenas comenzaba. El destino estaba en sus manos, pero el peso de la historia era enorme. ¿Cuál sería su elección? ¿Podría realmente cambiar el rumbo de su historia? Clara sintió que el destino se abalanzaba sobre ella. La oscuridad las envolvía. ¿Quién realmente eres, Miguel? ¿Y qué hiciste que trae a todas estas almas aquí? Preguntó en un susurro tembloroso. La noche estalló con murmullos y mucha tensión. Todos estaban paralizados, como si la atmósfera se hubiera vuelto eléctrica. Elena dio un paso al frente. Sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y determinación. Vine aquí por amor y por culpa. Pero Clara, hay algo que necesitas saber. Su voz era calma, pero temblaba con el peso de las revelaciones. No solo Miguel lleva el peso de este secreto. ¿Qué quieres decir? Clara sintió un frío en la espalda. Sus manos temblaban. Las luces titilantes de las linternas la rodeaban como fantasmas, y el viento parecía llevarse cada palabra antes de que pudiera entender completamente lo que se decía. Escúchame, Clara. El pasado no se fue. Está aquí, y todos están conectados. Tu familia, tus antepasados y los míos. Hay razones por las que estamos atados a este lugar. ¿Atados? ¿Por qué? Miguel se movió inquieto, buscando respuestas. No podemos seguir hablando así. Los muertos no deben regresar. Es un ciclo que no podemos romper. Pero no podemos huir, interrumpió la joven. El pasado siempre regresa si no se enfrenta. Y ahora tu padre, él no está en paz. Su muerte está ligada a todo lo que hemos escondido. Clara miró a Miguel, sus ojos llenos de confusión y miedo. ¿Qué significa eso? ¿Qué murió realmente? Muerte, amor, traición, murmuró Elena, mientras su figura parecía desvanecerse entre la bruma. El secreto que guardaron, eso es lo que buscaron. Ellos regresan por justicia y redención. El viento arrastró con fuerza y de repente un grito desgarrador interrumpió la conversación. Esos son los muertos. Nunca debieron volver. Era Tomás, temblando, apuntando hacia el oscuro límite del bosque. Los rostros de la multitud cambiaron y entre ellos Clara sintió un escalofrío. Desde las sombras, una figura apareció, alta, con una presencia que helaba la sangre. Era un hombre mayor, con lineamientos que le eran vagamente familiares. He vuelto por ti, Clara, dijo con una voz grave y resonante, que parecía salir de las entrañas del mismo terreno. ¿Quién eres? Clara se quedó sin aliento. La realidad giraba a su alrededor. La figura avanzó. La neblina como velo a su alrededor. Cuando la luz de la linterna lo iluminó, Clara se quedó petrificada. Era su abuelo, el que siempre pensó que había desaparecido. «Eres tú», murmuró, apenas audible. «Sí, Clara, he regresado porque los secretos no pueden ocultarse para siempre. Debes conocer la verdad. Tu madre, ella, había hecho un pacto que involucra a todos, a mí, a Elena y a Miguel». La multitud murmuró, y Clara sintió que el mundo se desmoronaba. «¿Qué pacto? ¿Qué pactos son esos?», preguntó angustiada, mirando a Miguel, quien se veía completamente desolado. «Es un ciclo de vidas entrelazadas. Todo lo que conocemos se basa en decisiones tomadas por otros.
esa historia de amor, esos secretos, nos traen aquí, a este momento. La figura de su abuelo empezó a desvanecerse. Clara, la tormenta no es solo un fenómeno, es un aviso. Hay fuerzas que quieren que el legado continúe, pero tú tienes el poder de detenerlo. Solo tú. Espera, gritó Clara, sintiendo que su corazón podía estallar. ¿Cómo puedo detenerlo? ¿Qué tengo que hacer? La desesperación se apoderaba de ella y el aire se sentía pesado. Recuerda, todo está interconectado. Tu elección ahora determinará nuestro futuro. Dijo antes de desvanecerse por completo. Silencio. Clara se sintió perdida en un mar de emociones. Miró a Miguel, luego a Elena, luego de nuevo a la multitud. ¿Qué hago? ¿Qué significa todo esto para nosotros? A su alrededor, la tormenta rugía y sabía que el viaje apenas comenzaba. El destino estaba en sus manos, pero el peso de la historia era enorme. Y de repente, un rayo iluminó el cielo, y en un instante, todo quedó en calma. Todos miraron hacia arriba. De repente el trueno retumbó, y un sonido quebrado atravesó el aire, como un cristal rompiéndose. Algo cayó al suelo. Clara se acercó temblando y vio un pequeño cofre oxidado. Sin pensarlo, lo levantó. La multitud contuvo el aliento. ¿Qué es eso?, murmuró Tomás. Alguien se escuchó decir entre la multitud. Clara abrió el cofre con manos temblorosas. En su interior había un viejo reloj, antiguo y polvoriento, y una carta amarillenta con un nombre escrito en tinta desvanecida. Miguel. ¿Qué? Miguel dio un paso atrás, su rostro pálido. El silencio profundo se apoderó del ambiente, todos los ojos puestos en el reloj. Eso no puede ser. El temblor en su voz era innegable. Nunca debió encontrarse. Clara, confundida, tomó la carta y comenzó a leer en voz alta. Cada palabra resonaba como un eco aterrador. Si este reloj se activa, el pasado no solo regresará, sino que cambiará nuestro futuro. Las almas atrapadas, nuestros secretos, todo será desatado. No se puede permitir que el tiempo fluya de nuevo. Clara sintió que la sangre le helaba en las venas. ¿Qué significa esto, Miguel? ¿Qué hiciste? Miguel retrocedió, como si el reloj fuera una serpiente venenosa. No puedes activar eso, Clara. No sabes lo que harías. Todo cambiará. Y fue en ese momento que de repente Elena se adelantó. No, Clara, no lo toques. El tiempo no es un juego. Si lo activas, podrías perderlo todo, incluso a Miguel. Pero él es parte de esto. ¿Qué significa perderlo todo? Clara miró a Miguel y luego a Elena. Su corazón palpitaba con una mezcla de terror y esperanza. Lo que hagas ahora puede condenar a todos, dijo Elena. Su voz era un eco de advertencia. Clara sintió el peso del reloj en su mano. ¿Qué debería hacer? No puedo dejar que esto termine así. No puedo perder a Miguel. Pero su rostro estaba lleno de dudas. La tormenta arreciaba y el viento aullaba con fuerza, llevando consigo el eco de las antiguas voces. El verdadero viaje apenas comenzaba y el destino de todos pendía de un hilo en sus manos. ¿Activaría el reloj o dejaría que el pasado siguiera atrapado en la niebla de la historia? Clara sintió el peso del reloj en sus manos, susurrando secretos de un tiempo que no parecía suyo. La multitud a su alrededor contenía la respiración, pero los latidos de su corazón retumbaban. En su pecho, no sé qué hacer, murmuró, su voz apenas audible. Miguel retrocedió un paso, su rostro pálido.
No lo toques, Clara. No sabes lo que harías, gritó, su voz en un tono que hizo eco en la noche. La tensión en el aire era densa, un hilo finísimo a punto de romperse. Elena, viéndose atrapada entre el miedo y la urgencia, exclamó: Clara, si activas ese reloj, podrías cambiar todo. El pasado no es solo un recuerdo, es un ciclo que podría repetirse para siempre. Sus ojos reflejaban la tormenta que arremetía en el cielo, pero también un destello de algo oscuro y profundo. ¿Qué más puede pasar? Clara preguntó. Sus manos empezaron a temblar. ¿Qué más puede pasar que esto? El viento aullaba su alrededor, como si respondiera a su desafío. Justo cuando se disponía a abrir el reloj, el cielo estalló en luces. Un relámpago iluminó el bosque, y en ese instante el cofre salió disparado de sus manos, como si una fuerza invisible lo hubiera empujado. Todos dieron un paso atrás, y en un giro de eventos, una sacudida recorrió el suelo. Clara cayó, y cuando se levantó, miró a su alrededor. La multitud había desaparecido. Solo quedaban las sombras de los árboles y el eco de sus propios latidos. —¿Qué ha pasado? —susurró, atónita. Un grito desgarrador rompió el silencio. —Deja de jugar con fuerzas que no entiendes. Una figura alta emergió del bosque, la voz resonando como un trueno. Era un hombre que Clara no reconocía, pero su mirada le resultaba inquietantemente familiar. —Tú no deberías estar aquí —gritó, fijando su vista en Miguel. —¿Quién eres? Miguel preguntó, retrocediendo un paso. —Soy Álvaro, tu hermano. La revelación cortó el aire como una espada afilada. Clara se quedó helada. —¿Tu hermano? No puede ser. Su mente giraba. Miguel había mencionado una tragedia, pero nunca habló con un hermano. Lo que hiciste, Miguel, tu egoísmo. Abandonaste a la familia. Eso desencadenó todo esto. Álvaro avanzó, la rabia y la tristeza visibles en su rostro. El legado que traspasamos no se detiene, pero sí puede ser cambiado, aunque no a costa de otros. Clara miró a Miguel, buscando respuestas. ¿Qué significa esto? ¿Por qué nunca me hablaste de él? Miguel parecía atrapado. Sus ojos revelaban una mezcla de horror y reconocimiento. No, no podía. Era un secreto que nadie debía conocer. Todo lo relacionado con él era un peligro. Su voz temblaba. Pero si está aquí, significa que las cosas están por cambiar. Una sombra oscura emergió detrás de Álvaro. Una figura que Clara apenas pudo distinguir. Él quiere cambiarlo todo. ¿Pero a qué precio, Miguel? El clan exige que pagues por tus actos, dijo la figura, y la mezcla de miedo y desesperación encendió un nuevo pánico en Clara. —¿Qué clan? Clara preguntó, su voz elevada por la incertidumbre. ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué tiene que ver con el reloj, con el pasado, con nosotros? Álvaro miró a su hermano. Sus ojos llameaban con la verdad. El pasado no solo se guarda, se vive. Las decisiones que tomaste afectaron a nuestra familia. Estás condenando todo a repetirse. La tormenta rugió sobre ellos, los truenos reflejando el caos interno. Clara sintió que el suelo se movía bajo sus pies y el aire se volvía pesado. —¿Qué debo hacer? —preguntó, sintiendo que todo se desmoronaba. Y entonces ocurrió lo inesperado. El reloj en su mano comenzó a vibrar. La luz que emanaba de él se intensificó, y las figuras etéreas de los muertos empezaron a aparecer a su alrededor, una tras otra. Ahora es el momento. Todo está conectado. Resonó la voz de Elena entre ellos. Clara comprendió lo que estaba en juego. La elección estaba en sus manos, y no solo su destino. ¿Voy a perder a Miguel o salvarlo?, pensó, sintiéndose atrapada en una red de secretos y verdades ocultas.
La historia de su vida pendía de un hilo, y la tormenta de almas que regresaban atormentaba su mente. Clara, la voz de Miguel rompió su trance. Los ojos de Álvaro se endurecieron. Tu decisión determinará el futuro de todos. ¿Qué harás? Y así, el reloj continuó vibrando, mientras Clara se enfrentaba a la verdad más profunda de su vida. Estaba lista para arriesgarlo todo, sabiendo que el pasado podía resurgir con más fuerza que nunca. Clara sintió el peso del reloj en sus manos. Lo que conocía, o dejaría que el pasado siguiera atrapado en la neblina de la historia. Miguel miró a su hermano, a su abuelo y a Elena. La angustia llenaba su rostro. No podemos permitir que esto ocurra, dijo temblando. El reloj puede ser una trampa. Clara, no lo toques. Justo en ese momento, un trueno ensordecedor resonó. Clara parpadeó, sintiendo que todo el aire se retiraba de sus pulmones. «¡Miguel!», gritó, pero la voz no salió. Sintió una fuerza extraña empujarla hacia el reloj. Fue como si una corriente invisible la traía, y aunque luchaba por no acercarse, sus piernas se movían solas. Luego, de la nada, una silueta se deslizó entre las sombras. Era una figura familiar que avanzaba con pasos firmes al ritmo del trueno. Clara sintió un golpe en el pecho al reconocerla. «No, él no debería estar aquí», gritó angustiada. Era su padre. «Papá». Clara apenas pudo susurrar su nombre. La figura se acercó, cada paso resonando como un eco desgarrador. Su rostro estaba lleno de tristeza. «Clara, tienes que escucharme. El reloj es más que un simple objeto. Es un portal», afirmó con voz grave y peligrosa. «¿Un portal? ¿A dónde?», preguntó Clara, sintiendo un frío recorrer su espalda. Su padre la miró, y ella reconoció ese destello de preocupación en sus ojos. A tiempos que ya no debieron existir, a secretos que nunca debieron ser revelados. Miguel se movió hacia su hermano. «¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué has hecho?». «No es lo que he hecho, Miguel. Es lo que ustedes hicieron, y ahora están todos en peligro». Las palabras de su padre cortaron el aire como un cuchillo. Quiso continuar, pero un grito desgarrador cortó la conversación. «¡La Torte!». Era un grito como un lamento de Tomás, su voz resonando meses de miedo acumulado. De repente, el cielo estalló en un torrente de luz. Clara alzó la vista. Un rayo cayó cerca, iluminando a su padre. La cercanía del destello mostró algo en su mano. Una pequeña bolsa de cuero desgastado. «Este es el legado que debes enfrentar, Clara. Si decides activar el reloj, debemos desatar toda la verdad». No tuvo tiempo para otra pregunta, porque en ese instante la bolsa se abrió sola. Un viento fuerte sopló, llevando consigo papeles antiguos que danzaban entre las ramas de los árboles. Algunos se fueron volando, otros comenzaron a caer a sus pies. Clara se agachó y tomó uno, y al leerlo el mundo se desvaneció. Pacto de sangre. Un helado silencio lo cubrió todo. «¿Qué significa esto?», preguntó Clara, el miedo empujándola hacia el precipicio de lo desconocido. «Es un pacto familiar», dijo su padre, su voz casi un susurro. «Un trato hecho hace generaciones con sombras. Prometimos proteger a los nuestros, pero a costa de un sacrificio. Y el sacrificio eres tú, Clara». Se sintió como si le hubieran dado una puñalada en el corazón. «No, no puede ser». La multitud a su alrededor murmuró, y cada voz resonaba con incredulidad. «Tú no muertos. ¿Qué significa eso?». «Debemos acabar con el ciclo que hemos alimentado, pero se requiere un precio alto. ¿Estás dispuesta a pagarlo?»,
preguntó su padre, y el aire se tornó espeso. Todos contenían la respiración. El silencio era palpable. No, no puede ser, repetía Clara, mientras recordaba todos los momentos felices que había vivido, esos abrazos que la hicieron sentir en casa. La idea de perder todo eso la ahogaba. ¿Qué ocurre si no lo hago? ¿Qué pasará si decido romper el reloj? Puede que el pasado vuelva a atraparnos, Clara, dijo Miguel, el terror cruzando su rostro. Y como si el destino quisiera probar su valentía, la tierra empezó a temblar. La tormenta se intensificó y todos en la multitud sintieron el caos alrededor. Clara se dio cuenta de una verdad terrible. No. Solo su vida estaba en juego, sino el futuro de todos. Tienes que decidir, Clara, gritó Elena mientras la luz pulsaba más intensamente. ¿Activarás el reloj o dejarás que la sombra se apodere de nosotros? Clara miró a su padre, a Miguel, a Álvaro y a aquellos rostros que antes solo conocía de historias. Y así, en ese mar de emociones, sintió como el tiempo se detuvo en un instante de desesperación. ¡No puedo! ¡No sé qué hacer! El llanto brotó de su garganta. El sonido titilante del reloj resonaba en su mano. La conexión entre los vivos y los muertos en su vida jamás había sido tan intensa. Y en ese instante comprendió que no solo podía ser testigo, podía ser el cambio. Pero con él, viento gritando a su alrededor, dio un paso atrás y se preguntó, ¿qué haría el legado si decidiera actuar? La tormenta rugió a su alrededor y el verdadero desafío apenas comenzaba. Clara sabía que el destino le estaba tratando de algo más y el tiempo de decidir se acercaba. ¿Perdería a su familia o se atrevería a salvar la historia que jamás creyó posible? Clara sintió el peso del reloj en sus manos. Su corazón latía con fuerza, como si el tiempo mismo estuviera en juego. ¿Qué debo hacer?, murmuró, el miedo retumbando en su voz. ¿Activaría el reloj y arriesgaría todo lo que conocía? ¿O dejaría que el pasado siguiera atrapado en la neblina de la historia? Miguel miró a su hermano, a su abuelo y a Elena. La angustia llenaba su rostro. No podemos permitir que esto ocurra, dijo, temblando. El reloj puede ser una trampa. Clara, no lo toques. Justo en ese momento, un trueno ensordecedor resonó. Clara parpadeó, sintiendo que todo el aire se retiraba de sus pulmones. ¡Miguel!, gritó, pero la voz no salió. Sintió una fuerza extraña atraerla hacia el reloj. Fue como si una corriente invisible la empujara, y aunque luchaba por no acercarse, sus piernas se movían solas. De repente, una silueta se deslizó entre las sombras. Clara sintió un escalofrío al reconocer esa figura familiar que avanzaba con pasos firmes al ritmo del trueno. No, él no debería estar aquí, gritó, angustiada. Era su padre, papá. Clara apenas pudo susurrar su nombre. La figura se acercó, cada paso resonando como un eco desgarrador. Su rostro estaba lleno de tristeza. Clara, tienes que escucharme. El reloj es más que un simple objeto. Es un portal, afirmó con voz grave. ¿Un portal? ¿A dónde?, preguntó Clara, sintiendo un frío recorrer su espalda. Su padre la miró, y ella reconoció ese destello de preocupación en sus ojos. A tiempos que ya no debieron existir, a secretos que nunca debieran ser revelados. Miguel se movió hacia su hermano. ¿Qué quieres?, preguntó. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué has hecho? No es lo que he hecho, Miguel. Es lo que ustedes hicieron, y ahora están todos en peligro. Las palabras de su padre
cortaron el aire como un cuchillo. Quiso continuar, pero un grito desgarrador rompió la conversación. La torte. Era un grito desgarrador de Tomás, su voz resonando con miedo acumulado. De repente, el cielo estalló en un torrente de luz. Clara alzó la vista. Un rayo cayó cerca, iluminando a su padre. La cercanía del destello mostró algo en su mano, una pequeña bolsa de cuero desgastado. Este es el legado que debes enfrentar, Clara. Si decides activar el reloj, debemos desatar toda la verdad. No tuvo tiempo para otra pregunta, porque en ese instante la bolsa se abrió sola. Un viento fuerte sopló, llevando consigo papeles antiguos que danzaban entre las ramas de los árboles. Algunos se fueron volando, otros comenzaron a caer a sus pies. Clara se agachó y tomó uno, y al leerlo, el mundo se desvaneció. Pacto de sangre. El silencio llenó el ambiente. ¿Qué significa esto?, preguntó Clara, el miedo empujándola hacia el precipicio de lo desconocido. Es un pacto familiar, dijo su padre, su voz casi un susurro. Un trato hecho hace generaciones con sombras. Prometimos proteger a los nuestros, pero a costo de un sacrificio. Y el sacrificio eres tú, Clara. Se sintió como si le hubieran dado una puñalada en el corazón. No, no puede ser. La multitud a su alrededor murmuró, y cada voz resonaba con incredulidad. Cuno muertos. ¿Qué significa eso? Debemos acabar con el ciclo que hemos alimentado, pero se requiere un precio alto. ¿Estás dispuesta a pagarlo?, preguntó su padre, y el aire se tornó espeso. Todos contenían la respiración, el silencio era palpable. No, no puede ser, repetía Clara, mientras recordaba todos los momentos felices que había vivido, esos abrazos que la hicieron sentir en casa. La idea de perder todo eso la ahogaba. ¿Qué ocurre si no lo hago? ¿Qué pasará si decido romper el reloj? Puede que el pasado regrese para atraparnos. Clara, dijo Miguel, el terror cruzando su rostro. Y como si el destino quisiera probar su valentía, la tierra empezó a temblar. La tormenta se intensificó y todos sintieron el caos a su alrededor. Clara se dio cuenta de una verdad terrible. No solo su vida estaba en juego, sino el futuro de todos. Tienes que decidir, Clara, gritó Elena, mientras la luz pulsaba más intensamente. ¿Activarás el reloj o dejarás que la sombra se apodere de nosotros? Clara miró a su padre, a Miguel, a Álvaro y a aquellos rostros que antes solo conocía de historias. Y así, en ese mar de emociones, sintió cómo el tiempo se detenía en un instante de desesperación. Pero en un giro sorprendente, un estruendo desgarrador resonó desde lo profundo del bosque. Un gran destello de luz iluminó el lugar, y un portal de energía brillante se abrió ante ellos. Las figuras fantasmales comenzaron a ser absorbidas por él, desapareciendo en un instante. «¡No!», gritó Clara, extendiendo la mano. Pero algo más ocurrió. Miguel cayó al suelo, temblando, mientras una sombra negra crecía de su cuerpo, tomando forma. «Esto no es lo que parece». «¡Miguel!». Clara se lanzó hacia él, pero la sombra se expandió, alejándola. «Eres parte del pacto», bramóla. «Sombra». Mientras los murmullos de la multitud se convertían en gritos aterrorizados, el reloj brilló aún más, como si supiera que la verdad estaba a punto de revelarse. Algo devastador que cambiaría todo. «¿Qué has hecho, Miguel? ¿Qué es esta sombra?».
Esta sombra es mi verdadero yo. El amor que creías que tenías. La voz de la sombra era fría y hiriente. No es tuyo. Clara sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Todo este tiempo, murmuró, ha sido una mentira. La tormenta rugió como si la naturaleza misma se escandalizara. Ahora sabía que la auténtica lucha apenas comenzaba. ¿Le daría la espalda a la verdad? ¿O enfrentaría aquello que sus corazones nunca se decidieron a revelar? El nudo en su garganta creció mientras la sombra avanzaba, convirtiendo su realidad en un lienzo de caos y revelaciones oscuras. ¿Qué pasaría con ellos ahora? ¿Qué sacrificios tendría que hacer Clara para romper el ciclo? Clara sintió que el tiempo se detenía. La sombra negra estaba frente a ella, con ojos fríos que parecían comerse su esperanza. No es tu amor, Clara. Eres solo una pieza más en este juego, dijo la sombra, cuyo tono era una mezcla de burla y desprecio. El miedo la envolvió como una manta pesada, pero a la vez algo más surgía en su interior. Una chispa de determinación. ¡No! ¡No puede ser!, gritó, mirando a Miguel, su voz temblando. Esto no es lo que creo que es. Tú eres Miguel, eres mi esposo. Y aunque el rostro de Miguel era pálido y temeroso, la sombra parecía disfrutar de su tormento. Tu amor es un eco, Clara. La verdad es que Miguel es parte de mí. Estoy en lo profundo de su ser, afirmó la sombra, extendiendo sus garras hacia ella. Clara sintió que su piel se erizaba, y un dolor punzante la atravesó al darse cuenta de que el hombre que amaba no era solo el que conocía. Había algo más oscuro, algo oculto que nunca había imaginado. ¡Basta!, gritó Miguel, su voz resonando entre los árboles. No puedes seguir aquí. No puedes hacernos esto. Pero la sombra sonrió, una mueca siniestra que hizo que el corazón de Clara se detuviera. Antes de que pudiera pensar en un plan, un rayo iluminó el cielo y causó un estruendo tan fuerte que hizo eco en sus corazones. Clara vio algo caer del cielo. Una figura conocida se deslizaba hacia el suelo. Era su madre. «¡Mamá!», gritó, corriendo hacia ella. La imagen de su madre estaba envuelta en una luz opaca, como si estuviera atravesando un umbral. «Fue un error abrir el reloj», dijo su madre, con una voz que sonaba distante y resonante. «Clara, la verdad está ahí afuera. Debes enfrentar lo que ha estado oculto». Entonces, la sombra, que parecía estar anclada a las dudas de Clara, comenzó a desvanecerse poco a poco, revelando un rostro similar al de su madre. «¡No!», exclamó Clara, abrumada por el caos. «¡No puedo! ¿Por qué están aquí?». De repente, algo se rompió dentro de la oscuridad. Un grito, un lamento. Era el sonido de cientos de almas atrapadas. Un eco desgarrador que reverberaba en el aire. Las horrendas verdades que habían estado escondidas comenzaron a salir a la luz. «Es un ciclo», gritó Álvaro, el hermano de Miguel, mientras buscaba a su madre entre la multitud de sombras. «Tienen que romper el pacto, o todos estarán condenados por siempre a vivir entre los muertos». «¿Pero cómo?», Clara lloró, sintiendo que el dolor en su pecho aumentaba. El tiempo se estaba desvaneciendo y, sin darse cuenta, un impulso la llevó a tocar el reloj. Fue un movimiento casi involuntario. Su mano buscaba el consuelo de un final. «¡Clara, detente!», gritó Miguel, pero el reloj resplandecía con una energía propia.
como si reclamara su destino. Las sombras comenzaron a rodear a Clara, aprisionándola en una densa neblina de recuerdos reprimidos y secretos oscuros. Una imagen se formó en su mente, ella misma en brazos de su madre, jugando en el jardín, las risas flotando en el aire, hasta que todo se volvió oscuro. —¿Qué hiciste, Clara? —volvió a preguntar su madre con un tono grave. Este pacto nos ha atado por generaciones. No permitas que la sombra te consuma. El corazón de Clara se detuvo. —¿Qué pacto? —murmuró, mientras visiones de su historia familiar se entrelazaban con las sombras. La revelación fue como un rayo que atravesó la oscuridad. El pasado no solo regresaba, ella misma era parte de él. —Es un sacrificio, Clara —dijo su madre, mientras la luz se hacía más brillante. Tú eres el vínculo, la única que puede romper el ciclo. Debes elegir. Y antes que pudiera procesar sus palabras, la sombra se abalanzó y le susurró: No puedes hacer esto. ¿Te arriesgarás a perderlo todo? Clara sintió la presión en su pecho aumentar, y todo se volvió una vorágine de emociones. En ese momento, las almas que había visto antes comenzaron a danzar alrededor de ella. Eran sus ancestros, sus raíces. Recuerda quién eres, parecían decirle. Pero antes de que pudiera decidir, un temblor sacudió la tierra, y el cielo se iluminó una vez más. El portal comenzó a cerrarse. Clara estaba atrapada entre dos realidades, y no sabía si su elección abriría un nuevo camino o destruiría todo lo que amaba. —Clara, elige ahora. Resonó la voz de su madre, su mirada intensa, y Clara entendió. La decisión que tomara no solo definiría su destino, sino la historia de toda su familia. Estaba lista para enfrentar la verdad detrás del reloj. La tormenta rugía, y el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Con el corazón en la garganta, Clara necesitaba decidir, antes de que fuera demasiado tarde. Clara sintió que el aire se le cortaba. Las lágrimas brotaron de sus ojos al ver a su padre materializarse frente a ella, iluminado por el resplandor del portal. La sombra de Miguel se retorcía como una serpiente, buscando encontrar su camino hacia la luz. Pero un grito desgarrador de la multitud la sacudió. —Tienes que hacerlo, Clara. Rompe el ciclo. La voz de su madre resonó fuerte y clara en su mente, como un eco que agrandaba el devorador silencio. La figura de su padre dejó caer la bolsa de cuero, que al tocar el suelo soltó un destello de luz. Las almas atrapadas empezaron a emerger, sus rostros reflejando desesperación y esperanza. Clara sintió que el tiempo se movía en cámara lenta. La sombra de Miguel retumbó en su interior como un trueno distante que no se atrevía a acercarse. —¡No! —Clara, no toques el reloj —gritó Miguel trémulo, pero sus palabras apenas eran un susurro en el furor de la tormenta. Miró el reloj, la única conexión que podía cambiarlo todo. Era su momento. La decisión desgarraba su corazón. —¿Qué debo hacer? —susurró al viento mientras su mano temblaba cerca del artefacto brillante. Y ahí, en medio del caos, el rostro de su madre brotó ante ella, iluminándose por el faro de su amor. —Rompe el pacto, Clara. El amor verdadero siempre encuentra su camino. No dejes que el miedo te domine. Hazlo por todos nosotros. La sombra comenzó a disolverse, presa del pánico. Clara tomó una profunda respiración, sintiendo el pulso de su familia en cada latido, cada momento compartido. Fue entonces cuando, con toda la fuerza que le quedaba, presionó el reloj con su mano temblorosa. La energía emanó en un destello cegador, y las sombras que habían estado atrapadas comenzaron a liberarse.
Los gritos de angustia se transformaron en susurros de gratitud. La atmósfera se volvió pesada. Clara vio cómo la figura de su padre se desvanecía lentamente, pero no sin antes sonar una última vez. Siempre estaré contigo, mi niña. El amor es más fuerte que la oscuridad. Y en un giro instantáneo, el reloj estalló en una luz brillante. Y todos los secretos, los miedos, las sombras se agitaron y finalmente se disolvieron. La tormenta se detuvo y un silencio reverente llenó el aire. Clara miró entre la multitud. Todas las almas, incluida la de su abuelo, sonreían con un brillo sereno. Los rostros de los muertos y vivos se unieron en una armonía inquebrantable. «Lo hiciste», celebró Miguel, asomando su amor verdadero a través de las lágrimas. Sin el peso de la sombra, se acercó a Clara. Ella sonrió. El nudo se deshizo en su pecho. Finalmente sentía que había ganado su libertad. La multitud respiraba aliviada. «Este pueblo tiene una nueva oportunidad», dijo Elena, su voz llena de vida. «Ahora podemos reconstruir». Clara sintió que el amor pulsaba a su alrededor. La energía de sus ancestros le daba fuerzas. Formaron un círculo, sus manos entrelazadas, sintiendo la verdadera conexión que había forjado a través de sus elecciones. El tejido entre vidas, el abrazo de las generaciones. Todo había cambiado, pero su esencia permanecía. Aquella crisis los había unido de formas inimaginables. Y mientras el sol emergía entre las nubes, Clara supo que había dejado atrás el ciclo y que el amor siempre prevalecería. «Esta es la nueva historia», susurraron las voces, mientras el cielo brillaba y el pueblo renacía en radiante unidad. Pero antes de que todo pudiera ser un eco del pasado, esos momentos de conexión, de esencia pura que reflejaba la lucha superada, dejaron un urgente llamado en el aire. Pueblo, comunidad, todas las almas unidas en una sola voz. Tienes que suscribirte ahora. No te pierdas las historias únicas que vienen. Destruye el botón de like ahora y alimenta el algoritmo. Inunda los comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Tu voz cuenta. Comparte este viaje con 5 amigos que necesitan conocer el desenlace que hemos vivido. Esto es solo el comienzo. No esperes ni un segundo más para compartir. El lazo entre el pasado y el futuro no solo era historia, era un llamado a seguir adelante, juntos, siempre.